nosotros sabemos que Dios está en control y el Señor está, nuestras vidas están en las manos de Dios. Una de las cosas maravillosas que a mí me gusta de la iglesia es que la iglesia tenemos aunque sea un día para la semana, precisamente para compartir, ¿verdad? Para crecer en la palabra, para alabar los hermanos al Señor, para estar juntos, ¿verdad? A veces pensamos en la iglesia como algo que tiene que ser una gran iglesia llena de gente, pero Cristo dijo, donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. La iglesia existe con un propósito, ¿verdad? Honrar, alabar el nombre de Dios. Y cuando una iglesia es saludable, ese es mi criterio. Yo siempre pienso en la idea de una iglesia saludable. Una iglesia saludable crece por sí sola, ¿verdad? Porque el propósito, el crecimiento lo da Dios, dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento le pertenece a Dios. Una iglesia saludable es muy importante. No se pregunte cuando una iglesia no esté creciendo si se está trabajando bien o no. Pregúntese si tenemos buena salud o no. Porque la iglesia, porque la iglesia, el crecimiento lo da Dios, no nosotros. Nosotros sencillamente hacemos la parte que nos toca, ¿verdad? En la Biblia hay iglesias grandes e iglesias pequeñas. Pero casi siempre, todas las iglesias en el tiempo de la era cristiana fueron iglesias pequeñas, porque se reunían en casa. Quería solamente mostrarles la imagen, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos concentramos en nuestra vida, pero no sabemos nada de cómo vivieron los primeros cristianos. Lo que quiero es mostrarles, hacerles ver cómo vivió el cristianismo. El cristianismo toda la vida ha vivido en todos los lugares. Les voy a decir una cosa, es un privilegio para nosotros en Estados Unidos. Aquí no hay persecución para los cristianos, no hay nada. Uno tiene que aprovechar las oportunidades que Dios nos da en la vida. Estaba buscando otra imagen, pero no la encontré, ya no me dio tiempo. De una iglesia en ese lugar, para que ustedes vean la iglesia donde se reunían los cristianos en Capadocia, o una de las iglesias. Era más o menos el tamaño de esa cocina. Ahí, todo grabado en la piedra. Ahí tenían su púlpito hecho de piedra, grabado en piedra. Todo ahí. Ahí se reunía la iglesia. Era bien pequeño. Pero los cristianos tenían una conciencia, ¿verdad?, de la fe en Cristo. Para ellos Cristo era, ¿verdad? Como decía esta alabanza, ahorita estaba cantando y estaba pensando, y la alabanza esta que estaba, que decía, no entendemos, ¿verdad? No podemos comprender lo que significó la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cuánto pagó por nosotros? Eso, yo creo que eso lo vamos a saber cuando estemos en la presencia del Señor. Y a veces, exacto, cuando miro nuestra vida, nuestras limitaciones, porque realmente las tenemos, yo digo, pero le damos gracias a Dios que el Señor no nos exige nada. El Señor no nos exige nada. Anoche estábamos hablando en el programa de matrimonio que una de las cosas que Dios quiere en nuestra vida es una relación por amor a Él. No nos exige nada. Y el amor, para mí uno de los temas más complicados en la Biblia y también más peligroso es la libertad. Dios nos ha dado libertad. De hecho, hoy en día se discute mucho qué tipo de libertad nos ha dado Dios en el mundo teológico. Y es tan complicado que se ha creado un mundo de conceptos con respecto a la libertad, tan complicado que creo que hemos complicado la libertad. Los seres humanos no sabemos vivir en libertad. La libertad tiene un peligro tremendo. El peligro de la libertad es que tú tienes la decisión de decir qué vas a hacer. Eso es la libertad. A veces los cristianos nos imponemos leyes. El cristiano tiene que hacer esto, esto tiene que hacer bla, 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 y nos ponemos una cantidad de leyes tremendas. Y en la Biblia no aparece. En Cristo no se nos exige nada. Sencillamente amar a Dios. Y eso es complejo. Ustedes saben por qué, porque estamos tan acostumbrados a que nos manden a hacer algo y respondemos al mandato, pero cuando soy yo quien me tengo que imponer el mandato, wow, qué difícil es. ¿Verdad? Juni, tú que sabes psicología, qué complejos somos los seres humanos con eso, ¿verdad? La libertad tiene su complejidad.
El apóstol Pablo, estábamos hablando aquí acerca de la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Y el apóstol Pablo nos presenta aquí en la carta a los romanos, perdón, capítulo 7 y capítulo 8. Por supuesto no los voy a leer porque son un poco largos, pero Pablo está hablando sobre estos temas en la carta a los romanos. Qué tremendo. Voy a leerle nada más que algunas partes de esta carta, de estos capítulos. Romanos 7 y 8, dice el apóstol Pablo: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Dice el apóstol Pablo. Y Pablo, hablando de este tema, sigue diciendo que queriendo hacer el bien, dice el apóstol Pablo, dice aquí, dice: pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y Pablo termina diciendo, exclamando: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero termina con una palabra de exhortación. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y después Pablo se da una respuesta tremenda para el cristiano de hoy. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué tremendo, ¿eh? Qué profundidad teológica tan grande la del apóstol Pablo. Pedro mismo, que era un apóstol y hombre inspirado por Dios, dijo que Pablo escribió cosas, dice, difíciles de entender. El mismo Pedro dijo, Pablo escribió muchas veces cosas difíciles de entender. Qué tremendo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día y por la bendición de poder estar los hermanos juntos. Permite que la palabra tuya, Señor, nos pueda edificar y nos pueda llenar y podamos comprenderla, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla y nos ayude en nuestra vida diaria, oh Señor. Danos esa gracia y esa dirección tuya y esa fortaleza tuya a través de la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Cristo tú oramos. Amén. Hermanos míos, como cristianos he titulado la meditación de esta tarde, la batalla que ocurre dentro de mí. ¿Verdad? Como cristianos estamos en una constante lucha, ¿verdad? En nuestra vida. Queremos agradar al Señor, queremos servir al Señor, pero nos encontramos en una batalla constante, ¿verdad? Entre la lucha, decimos nosotros, entre lo bueno y lo malo, entre el deseo de cosas que son pecaminosas y cosas que son santas. Nos encontramos en esa lucha y uno se pregunta, ¿qué me pasa? ¿Estaré realmente convertido? ¿Habré aceptado a Cristo realmente de la manera correcta? ¿Cristo ha nacido en mi vida? Esa lucha nos la encontramos diariamente y a veces yo hablo con hermanos que están atravesando por un momento y me preguntan a veces, pastor, me pasa esto, ¿verdad? Eso es normal. Estamos en una constante lucha, una lucha espiritual. Pero el apóstol Pablo presenta en estos pasajes de la carta a los romanos un principio teológico muy importante. El principio teológico es que la conversión no elimina inmediatamente la lucha interior. Cambia al hombre que lucha. El creyente ya no pertenece al pecado, pero todavía vive en un cuerpo afectado por el pecado. Por eso la batalla se libera en la orientación de la mente y la victoria no viene del esfuerzo de la voluntad, sino del Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla de todo eso en estos capítulos.
Por lo tanto, hay tres cosas que el apóstol Pablo nos deja ver en este pasaje de las Escrituras y quiero compartir con ustedes y tratar de poderlo entender. La primera cosa es la paradoja del cristiano. Ya no soy lo que era, pero todavía siento lo que era. Ya no soy lo que yo era antes, pero todavía sigo sintiendo en mí lo que era antes. Es una paradoja, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Romanos 7, del 22 al 23, dice el apóstol Pablo: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, dice el apóstol Pablo. Y estamos hablando de leyes. Las leyes no cambian, ¿verdad? Las leyes son cosas que están ahí. Pablo está hablando de leyes espirituales que operan en nuestra vida. Hay una ley, dice el apóstol Pablo, una ley que actúa en mi mente y se deleita en la ley de Dios. Pero me encuentro, dice, otra ley que actúa en mi carne y no me deja, ¿verdad?, glorificar el nombre de Dios como uno quisiera. Dice Pablo, hay una batalla. Pablo dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa. Qué bien se siente uno cuando viene a la iglesia y está alabando al Señor, ¿verdad? Espiritualmente uno se siente, o cuando estás en la casa y estás oíste una predicación, una alabanza, qué tremendo, ¿verdad? Uno se llena, uno se edifica, es extraordinario. A veces hasta lloramos, nos movemos emocionalmente. Anaí estaba hablando de eso ahorita en la alabanza, ¿verdad? Que la alabanza no son nuestras emociones, pero es que todo actúa en nuestra vida, las emociones, el pensamiento, las actitudes, todo está vinculado en nuestro ser. Todo eso se conmueve. Sin embargo, cuando terminamos de alabar al Señor, salimos a la calle y nos enfrentamos a otra realidad. Y uno se pregunta, caramba, si yo acabo de honrar al Señor. Y a veces estamos saliendo de ese estado y decimos, Señor, perdóname, pero tengo que hacer esto. Y lo que tenemos que hacer es contrario, ¿verdad? Vive uno una constante lucha. Esa es la paradoja del cristiano. Ya no soy lo que era antes, pero todavía siento lo que era antes. Es una lucha, ¿verdad? Pero mire qué cosa tan extraordinaria presenta el apóstol Pablo. Pablo está hablando de sí mismo, no está culpando a nadie. Eso es interesante. Pablo no puso a otros cristianos como ejemplo, se puso a sí mismo. Dijo, a mí me está pasando esto, como para que los demás no se fueran a sentir mal. Él no está acusando a ninguno, se está autoevaluando a sí mismo, ¿verdad? Y Pablo, hay un Pablo que quiere una cosa y un Pablo que experimenta otra. Eso es lo que Pablo está hablando de sí mismo. Quiere el bien, pero hace el mal, dice Pablo. Aprueba la ley, pero encuentra dentro de sí otra fuerza. Ama a Dios, pero descubre deseos que se oponen a Dios, ¿verdad? En su mundo interior. Y el apóstol está en esa lucha. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Cómo puedo experimentar deseos que ya no corresponden a quien soy? ¿Cómo es posible experimentar deseos que ya no corresponden a la persona que hoy soy en Cristo Jesús, ¿verdad? Y aquí tenemos que aprender a distinguir entre identidad y experiencia. Tu experiencia puede decir, tengo este deseo, pero tu identidad en Cristo dice, yo no soy ese deseo. Yo puedo tener deseos, pero mi nueva identidad en Cristo me dice, yo no soy ese deseo. Esa es la teología que el apóstol Pablo presenta, o la antropología que el apóstol Pablo presenta del ser humano en Cristo. Tu mente puede reconocer, esto está mal, pero tu carne puede decir, lo quiero. Está mal, pero lo quiero. Y nuestra vida funciona así, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos enredamos en tremendos conflictos en nuestra vida? Por esa batalla entre lo que deseo, sabemos que está mal, pero lo deseamos y respondemos al deseo, ¿verdad? Vivimos en esa batalla. Y ahí es donde está la batalla del cristiano. Es la paradoja de nuestra vida cristiana.
Por lo tanto, la segunda cosa que el apóstol Pablo enseña es que el pecado opera en mí, en mi ser. A ver, el pecado opera en mí sin ser mi Señor. El pecado opera en mí sin ser mi Señor. Y esa es una distinción teológica importante en el pensamiento del apóstol Pablo. Cuando Pablo dice en Romanos 6 que hemos muerto al pecado, no está diciendo que la presencia del pecado ha desaparecido. Sencillamente dice que el pecado, hemos muerto a él. La presencia del pecado murió en mí, pero no el pecado está ahí. Porque el pecado muchas veces es algo ajeno a nuestra propia vida, ¿verdad? Es un concepto un poco complejo. Es algo como que está afuera, pero actúa en mi vida. El apóstol Pablo hace una analogía, mira qué importante. Y aquí es donde está el aspecto espiritual. Es un aspecto espiritual, pero actúa en nosotros. Pablo dice, hermanos míos, porque los judíos cristianos de la época se justificaban con la ley. No, porque la ley. Pablo dice, pero el problema es que hemos muerto a la ley. ¿Cómo morimos? La ley es buena, pero la ley lo único que puede es acusarte. La ley despierta en ti una conciencia de pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley dice, no robarás. Pero si no existiera una ley, usted se cogía algo y usted no sabía que lo podía hacer o no. La ley lo único que te dice, no lo harás, y eso despierta en uno cierta conciencia. ¿Cómo nos podemos liberar de la condena? De la acusación. No cometiéndolo, pero dice que hay una cosa en nosotros que nos lleva a hacer el delito. Nos encontramos ese conflicto. La otra cosa, sí, exacto, hay una tentación, ¿verdad? Y después Santiago explica el problema de la tentación. Pablo dice que la tentación es Santiago dice, nadie es tentado hasta que por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay personas que no tienen problema con ciertas cosas en la vida. Ahora en estos días se suscitó un problema en mi trabajo con un compañero nuestro. Se llevó unas herramientas de otra persona sin necesidad y lo confrontaron. Oye, se perdieron estas herramientas, ¿tú sabes dónde están? No, yo no sé nada. Le dijeron, ¿seguro? Lo habían visto por las cámaras y está lleno de cámaras. ¿Seguro que no? No, yo no. Mira, te podemos poner las cámaras. ¿Seguro? No, yo no cogí nada. Le dije, ven para acá. Mira las cámaras. Qué pena, ¿verdad? Pero hay gente que eso no es, si no es una tentación para ti, no es tentación. Si usted no siente ningún deseo de robar, no es tentación. ¿Verdad? O usted le pueden poner ahí, si usted no tiene problema con el robo, usted le pueden poner ahí lo que le pongan, que eso no es su problema. Incluso en la necesidad. Incluso en la necesidad, porque la moral no actúa sobre ese aspecto de tu vida. Si no es una tentación. Santiago dice, la tentación no es tentación, sino en el momento en que tú eres atraído y seducido por eso. Pero si no, no hay tentación. Tentación es porque me conmovió. Exacto. Cuando la Biblia dice que Cristo fue tentado, es porque sus emociones se conmovieron a ceder a eso. Porque dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y eso nos ayuda a entender qué significó el sacrificio de Cristo. La humillación de meterse en nuestra propia vida para sentir lo que nosotros sentíamos, ¿verdad? Entonces, como dice Pablo que resolvimos el problema de la ley. Pablo cuenta la analogía de un matrimonio. Dice, ¿cómo una mujer queda libre para casarse con otro hombre de la ley de su marido? Dice, si su marido muere, ya no hay ley ¿qué ley? Ya no tiene ninguna ley que le esté acusando, murió. Y Pablo dice, eso fue lo que nos pasó a nosotros. Morimos. Al morir, ¿qué ley? Ahora usted sabe que la gente la cogió con la gracia esa, que le meten 2 o 3 tiros a la gente y después se suicidan. ¿Para qué? Para que la ley no los condene. Se quitan la vida. Dice Pablo, eso fue lo que pasó.
Si pierdes la vida, ¿qué ley te va a condenar? Ya no hay ley, no hay nada, se murió la persona. Pablo dice, eso fue lo que nos pasó. Morimos con Cristo. Por lo tanto, ya no hay ley. Por eso Pablo dice en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestras luchas terminan, ¿verdad? Cuando Cristo, estamos unidos a Cristo. El pecado sigue presente, pero ya no tiene el mismo derecho de gobernar sobre nuestras vidas. El creyente todavía puede escuchar la voz del pecado, pero ya no tiene que obedecer como si fuera su amo al pecado. Y eso conecta Romanos 6, 7 y 8. Romanos 6 dice, habéis muerto al pecado. Pablo no dice que el pecado ha muerto. Pablo dice, tú has muerto al pecado, no al pecado. El pecado sigue vivo. Dice, el que murió fuiste tú. Pablo dice, tú has muerto, hemos muerto al pecado por medio de la muerte de Cristo. Romanos 7 dice, todavía experimento una lucha en mi ser interior. Y Romanos capítulo 8 dice, pero ahora podemos vivir en el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es un error como cristianos pensar, si todavía tengo deseos pecaminosos, ¿es que no soy un verdadero cristiano? Eso es un error pensar en eso. El pecado está ahí. Nosotros somos verdaderos cristianos porque creemos en Cristo. No se olviden nunca de esto, que en el proceso de la salvación todavía falta algo que no hemos recibido. Y es uno de los aspectos teológicos esenciales de la predicación del apóstol Pablo. Ese proceso se culmina cuando Jesucristo venga. ¿Qué cosa es lo que nos falta en el proceso de la salvación? Estamos en un proceso de santificación. Hay algo que falta, que no lo hemos recibido. La resurrección. Y ese era el tema fundamental de Pablo. Fuimos salvados en la mente, fuimos salvados espiritualmente. La mente es el cambio de verdad de vida, el arrepentimiento de cosas es un cambio de pensamiento. Fuimos salvados espiritualmente, pero nuestro cuerpo sigue vivo, está sujeto a la carne, a los deseos pecaminosos de la carne. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, hablando sobre este tema, que hemos sido transformados en nuestra mente, en nuestro espíritu, pero no nuestro cuerpo. Pablo dice que hemos sido sepultados con Cristo en su muerte. Y aquí la palabra está en pasado. Hemos sido sepultados cuando aceptamos a Cristo en el pasado. Pero Pablo sigue diciendo, creemos que si hemos sido sepultados con Él en su muerte, creemos que también lo seremos en su resurrección. Eso está en futuro. Dice, eso sucederá si morimos y fuimos sepultados. También creemos que resucitaremos con Él. Y Pablo está hablando del deseo de la carne que todavía está vivo. Es una batalla constante en tu vida espiritual. Porque pertenecemos a Cristo, ahora puedes reconocer el conflicto por el que tú estás viviendo. Porque ahora estás en Cristo, ¿verdad? Antes quizás el pecado no te molestaba, ahora te molesta. Antes lo justificabas, ahora lo confiesas, ¿verdad? Antes le llamabas mi personalidad. Ahora dice, eso no me corresponde en mi nueva naturaleza en Cristo. ¿Verdad? El pecado ahora no nos corresponde. Y esa es la batalla. Y por último, la batalla no es solamente por lo que haces, es por cómo piensas. Ahora la batalla está en la mente del cristiano. ¿Verdad? Romanos 8, el apóstol Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hay dos palabras importantes en ese versículo de la Biblia, ser y pensar. Dice, porque los que son el ser de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El ser y el pensar está en el concepto de la antropología del apóstol Pablo. Lo que soy corresponde a lo que pienso. ¿Verdad? Pablo no habla de las manos o de los pies, habla de la mente del creyente.
¿Por qué? Porque antes de que una conducta se convierta en una acción, normalmente ha existido una orientación anterior a eso. ¿Verdad? Antes de hacer, interpretamos. Antes de actuar, deseamos. Y antes de desear, le damos significado a las cosas. Eso actúa en nuestra mente y en nuestra conducta. Por eso la batalla cristiana no es simplemente ¿qué estoy haciendo? La batalla cristiana es hacia dónde está orientada mi mente. Hacia dónde está orientada tu mente. No solamente qué estás haciendo, es qué estás pensando. Hacia dónde se van tus pensamientos. La filosofía contemporánea han dedicado muchísimo tiempo a la pregunta: ¿qué constituye realmente al ser humano? ¿Soy simplemente mi cuerpo? ¿Soy mis pensamientos? ¿Soy mis deseos? ¿Soy mis decisiones? ¿Soy mi historia? ¿Soy mi pasado? ¿Soy lo que el entorno que me rodea me ha creado? ¿Soy la educación que me dieron? ¿Soy aquello que hago? La filosofía moderna trata de responder a la pregunta ¿qué es el ser humano? Pablo da una respuesta muy interesante a ese concepto filosófico. No eres simplemente aquello que aparece dentro de ti. No eres lo que estás sintiendo. Hay deseos que aparecen en ti que no tienen autoridad para definirte. Y esto es muy importante porque nosotros vivimos en una cultura que nos dice, si lo deseas, eso eres. Y estamos viviendo en una cultura así. O eres una construcción social. La sociedad determina quién eres. Pablo dice que no. No eres lo que estás sintiendo dentro de ti, ni eres lo que la sociedad está dictando de ti, ¿verdad? Y hoy tenemos ese conflicto social en nuestra cultura. Eres lo que sientes. Si lo sientes, hazlo. Esto eres lo que sientes. Pablo dice, tú no eres lo que sientes. Pablo presenta una antropología correcta del ser humano. No eres lo que sientes, ¿verdad? Eso es una locura la que vivimos hoy en día. Un ser humano que no sabe qué cosa es, que no se entiende a sí mismo. Vivimos en un mundo complicado, ¿verdad? Pablo dice, tú no eres lo que sientes. La Biblia nos presenta una antropología mucho más completa, ¿verdad? No todo deseo que aparece dentro de ti define quién eres. No todo deseo que aparece dentro de mí tiene que definir quién soy. Puedo experimentar un deseo sin rendirme a él. Y ese es el concepto de Pablo del cristiano en Cristo. Y esa es la diferencia entre un cristiano y un inconverso. El inconverso está muerto espiritualmente. Él actúa por sus deseos, sus emociones o estados emocionales. El problema es que el ser humano es muy variable. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Mas Jehová conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones. Así que puedes experimentar un deseo sin rendirte a él. Puedes sentir una tentación sin convertirla en identidad. Puedes tener una inclinación sin convertirla en tu destino. Y puedes pensar algo sin necesariamente aceptarlo como verdad. Acuérdense que nuestras decisiones, cuando decidimos hacer algo, no solamente estamos haciendo algo. Usted está sembrando su destino. Esa es la realidad. Porque hay decisiones en la vida que te marcan para siempre y lo vas a arrastrar toda tu vida. Te lo vas a llevar. Porque no solo estás tomando una decisión, estás sembrando un destino. El apóstol Pablo en su teología cristiana de la salvación, hablando del ser humano en la antropología, dice, tú no tienes por qué ceder a eso. La bendición es que lo hayamos hecho o no, ya ahora estamos libres en Cristo. Ya no tengo por qué seguir respondiendo a lo que yo era antes. El Señor nos libró, ¿verdad? Nos limpió y nos perdonó. Y esa es la batalla que el apóstol Pablo presenta en Romanos 7. Concluimos, hermanos. Hemos dicho que la orientación provoca un deseo, el deseo nos lleva a la acción. Por eso es tan importante, mis hermanos, la doctrina cristiana. Porque nos orienta al pensamiento, nos guía a la verdad que nos hace libres.
Pablo habla de la mente. Dice el espíritu en nuestra mente. Habla ahí en Romanos capítulo 8. En nuestra mente se gestan las mayores batallas en nuestra vida espiritual. La doctrina cristiana nos orienta, nos enseña, ¿verdad? Y eso es muy importante. Nos enseña, nos guía hacia la verdad que nos hace libres. Pablo termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo su Hijo. Cristo venció el pecado en la muerte y el Espíritu Santo nos da vida para no ser vencidos por el deseo de la carne. Y eso es lo que Pablo plantea en Romanos capítulo 8. Ayer en el programa de matrimonios hablamos sobre ese tema. Las malas orientaciones llevan a las malas prácticas. Por eso es tan importante la orientación hacia lo que es verdadero. La verdad desde la perspectiva de Dios. Y hablamos acerca del matrimonio. ¿Cuántos conceptos errados hay en la calle? Y vamos al matrimonio y practicamos el matrimonio basado en conceptos equivocados. La doctrina cristiana nos orienta hacia lo que es verdadero, porque nuestras batallas están en la mente, hacia dónde está orientado nuestro pensamiento. Si no recibimos la verdad, ¿hacia dónde nos orientamos nuestra vida? Por eso Cristo dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. Es un campo de batalla el conocimiento. El apóstol en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, Isaías creo que fue el que dijo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El conocimiento es muy importante en el pensamiento del cristiano. Aprender a crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. Cada vez que yo veo a un cristiano que piensa que estudiar la palabra, profundizar en ello, prepararse, no es obra del Espíritu Santo, me complico tremendamente. Porque esa es una de las ideas más diabólicas que he conocido en mi vida cristiana. Tratar de fusilar el pensamiento. José Martí, inspirado en el pensamiento de la Biblia, dijo, hablando del conocimiento, la ignorancia mató a los pueblos, dijo Martí. Matemos pues la ignorancia. Matemos pues la ignorancia. La Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dijo el Señor. Por lo tanto, un cristiano debe esforzarse por crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo tenía un concepto tan elevado de la idea del conocimiento, de la verdad, que Pablo le decía a los filipenses: oro por ustedes para que vuestro amor crezca aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor ahí no está vinculado a emociones y sentimientos, sino a razón. Las emociones sin razón te van a llevar a la perdición. Esa es la realidad. Las emociones que no pueden pensar, que controlan el pensamiento, te van a destruir. No podemos dejar que el corazón sea el que dicte para dónde vamos. Tiene que estar vinculado a la mente. Y Pablo creía eso. ¿Verdad? Que el Señor nos bendiga y nos ayude, hermanos míos, a crecer, ¿verdad? Hay una teología bien profunda en la carta a los Romanos en cuanto al concepto de un cristiano para vencer en la vida, ¿verdad? Y enfrentarnos a nuestras batallas espirituales. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el día y gracias por la bendición de poder estar aquí juntos los hermanos, de compartir tu palabra. Permite, oh Señor, que tu palabra pueda dar fruto en nosotros y que podamos crecer. Y pon en nuestros corazones el deseo, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos, el deseo de buscarte, de crecer en el conocimiento tuyo, en el conocimiento que es verdadero, Señor, la verdad que viene de ti, oh Dios, para crecer en nuestra vida espiritual, para poder sentir correctamente, para poder actuar correctamente. Bendice a tu iglesia en este lugar y bendice a tu pueblo, Señor. Los hermanos que están hoy aquí y los que no pudieron venir. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén.